recuerden que vimos por allá cómo hacer una pequeña trazabilidad también de los indicadores, ¿cierto? Y que también lo habla sobre esas mediciones, porque nosotros hacemos mediciones, como les digo, no tenemos que ser psicorrígidos, pero sí tener las bases sustentables, medibles, cuantificables, de hacer un seguimiento y una medición. La norma me dice que la organización debe asegurar de que esos recursos sean nosotros realizamos. Entonces, aquí es donde les digo que depende de la norma 17025, porque por ahí me hablaban sobre los laboratorios de ensayo y calibración. Estos laboratorios y esta norma es muy pedida para este tema de estas empresas que prestan los servicios de calibración, pues deben de tener certificación 17025. Esta certificación también se emite para los laboratorios, todo tipo de laboratorio, ¿sí? Y por ejemplo, cuando hacemos esos laboratorios, o tenemos los laboratorios que nos hacemos los exámenes médicos, todos estos equipos deben de ser calibrados mínimo una vez al año, ¿no? Que nos hacemos un cuadro hemático, cualquier tipo de análisis médico también debe tener ese tipo de certificación. Esto como algo que les quería comentar sobre el tema de lo que nos enuncia el video de los equipos perdón, la norma que nos da la competencia para estos laboratorios de ensayo y calibración, ¿no? Entonces, ellos deben estar certificados con esta norma. Hay que tener también en cuenta que cuando nosotros vamos a tener nuestro propio sistema de calibración, pues internamente también tendría el laboratorio que conformamos en la empresa estar certificado en esta 17025, la actualizada en 2017. Listo. Esto se encuentran muchos laboratorios, no solo en el tema médico, sino en otros temas que requieren este tipo de calibración para tener la fiabilidad o la confiabilidad, ¿sí? La certeza de que realmente las mediciones son patrones que están totalmente ligados al tema de certificación. Bueno, entonces dando continuidad a la norma, decimos nosotros que ya supimos por qué la empresa debe tener destinados estos recursos de seguimiento y medición, ¿cierto? Pero la norma también me da sobre esa misma trazabilidad de las mediciones, y ya por ahí en el video escucharon el tema de trazabilidad, ¿cierto? Y cuando hablamos del tema de trazabilidad, estamos hablando también de unos temas como el tema de la ISO 10012, perdón, que me está hablando sobre el tema del seguimiento de las mediciones y los requisitos de la medición. Entonces, esta norma específica también, ustedes la encuentran por ahí. Esta sí no es actualizada, simplemente, esta es la 2016, esta es más viejita, pero simplemente la traigo a colación para que la conozcan. Es el sistema de gestión de las mediciones, requisitos para los procesos de medición y los equipos de medición. O sea, que lo que me está dando la norma en un numeral de la 9001, pues existe una norma completa para este tema, ¿no? Entonces, cada punto que nosotros miramos está contenido aquí en este tema de normativo. Y por eso muchas veces las personas dicen, no, este tema de calidad es un mundo, una telaraña. Sí, pero es muy sencillo allá después de que ustedes entran a conocer este tema normativo y van a empezar a conocer todo el tema de la relación de una norma con otra. ¿Listo? Hablamos también por allá por el video sobre el tema de metrología. ¿Alguien sabe qué significa metrología? El estudio de No, las señor. mediciones, ¿no? La ciencia que estudia las mediciones o las Sí, métricas, correcto. algo así. Sí, la metrología es el estudio de las mediciones. A nivel latino, sé de antemano que hay 4 países que tienen carreras de metrología. O sea, los muchachos o las personas se dedican 5 años a estudiar metrología, o sea, los metrólogos, ¿sí? En México hay unas instituciones que enseñan metrología, en Colombia hay unas instituciones, en Chile y en Brasil hay unas instituciones y son profesiones, o sea, como se enuncia aquí en Guatemala como licenciaturas. Son profesiones y son los metrólogos, encargados 5 años de estudiar el tema del estudio de las mediciones, o sea, cómo se analiza este estudio de mediciones. Si ustedes se dieron cuenta, el video también nos mostró la campana de Gauss. ¿Sí recuerdan que ya hemos hablado de la campana de Gauss? ¿Sí lo recuerdan? Sí, señor. Ok, entonces recuerden lo que yo les había anunciado, que este video, les decía, ya más adelante se van a dar cuenta del por qué.
Cuando decimos que nada es perfecto, ¿cierto? Entonces hay una unidad mu, ¿sí? Y hay unos rangos, esta parte clarita, digamos acá, que es lo mismo que nos trazó en el video, que son incertidumbres. El cero, pues, del cero hacia la derecha es positivo, el cero hacia la izquierda es negativo. Por eso estas mediciones tienen unos rangos, que era lo que hablábamos con la vez anterior, en una sesión anterior, cuando hablábamos sobre el piso y la parte superior, el techo de las mediciones. Y por eso nuevamente retomo el tema de no ser psicorrígidos, o sea, decir, no, es que lo de nosotros se mueve solo en una línea de perfección. Perfecto no hay nada, ¿cierto? Siempre hay unos niveles de aceptación y unos niveles de desviación. Entonces, la campana de Gauss, como le decía, y esto es tema estadístico también, cuando hablamos de estadística es el seguimiento, ¿sí? Porque la estadística nos da eso, un seguimiento. Tenemos ese estudio de seguimiento y nos dice cuáles son los niveles de desviación, ¿cierto? Entonces nosotros podemos decir, por ejemplo, en esta gráfica que estoy tomando, que podemos estar dentro de un 0 y un 0.4, ¿cierto? Con un mu de 2.1, tanto negativo como un 2.1 positivo, ¿sí? Entonces, si estamos dentro de estos rangos, pues somos aceptables con la calidad, ¿cierto? Entonces, es aquí donde no tenemos que ser psicorrígidos en apretarnos nosotros mismos, porque recuerden que el tema normativo, todo lo que nosotros digamos, como dicen las películas, puede ser usado en nuestra contra, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta este tema al momento que nosotros estemos gestionando un sistema de calidad. Entonces no ser psicorrígido y decir, nuestra calidad es 100% fiable y confiable. Aquí de pronto ya ahí sesgamos y cualquier pequeña desviación, entonces nos vamos a tener pues inconvenientes y serán no conformidades al sistema. La norma me dice que dentro de la trazabilidad de las mediciones, nosotros decimos que cuando esa trazabilidad de las mediciones es un requisito, ¿cierto? Porque así lo da la norma, o es considerada por la organización como parte esencial para proporcionar esa confianza en la validez de los resultados de la medición de los equipos, esta debe contener, ya nos habló el video de ello, ¿cierto? Deben de calibrarse o verificarse. Abro un paréntesis acá. Y esto lo tenemos ya en la mayoría de los países de América Latina. Si yo, digamos, ingerí licor, ¿sí? Y me para la autoridad, llámese policía de tránsito, llámese guarda de tránsito, llámese PMT, y me solicita una prueba de alcoholimetría. ¿Ustedes qué dirían ante la prueba de alcoholimetría? Digamos que ustedes son conscientes que tomaron licor en mínima cantidad. ¿Ustedes qué le dirían a la persona? ¿Cómo se escudarían? No estoy hablando de ser de tema corrupción, no, sino cómo podrían ustedes defenderse en su momentito. Pues te refieres, por ejemplo, cuando lo hacen con ese aparatito de soplar, Sí, eso es pues por el COVID, ¿no? No puedo poner la boca ahí porque estamos en COVID. bueno, sería una, sí, correcto. ¿Qué otra cosa? Tal vez solicitar certificado de que sí está calibrado el aparato. Correcto, correcto. Y es ahí donde por ejemplo, en Colombia, muchas pruebas, muchas sanciones que se colocaron, conocemos como comparendos, fueron por la ley anulados. ¿Por qué? Porque no se pudo comprobar que los equipos estuviesen calibrados y hubiesen tenido una verificación mínimo una vez anual, ¿cierto? Entonces la policía montó su propio laboratorio de calibración y certificación. Entonces es aquí donde nosotros podemos tomar estas situaciones. Ahora, siempre que nosotros vamos a tener equipos de medición dentro de las compañías, esto hace parte fundamental el seguimiento que le hacemos a estos equipos como calibración y verificaciones. Entonces, por eso hay que tomar un procedimiento, lo enunciaba el video también, generar un procedimiento de cómo vamos a hacer esas verificaciones y cómo vamos a hacer esas calibraciones, ¿cierto? Y por eso la norma en ningún lado me habla sobre mínimo una vez anual, sino me habla de intervalos planificados. Cuando vayamos más abajo también me habla con esta misma palabra. Intervalos planificados, pero como la norma tiene una verificación anual, entonces por eso se solicita mínimo una vez al año. Hay equipos, por ejemplo, como lo que hablábamos ahorita, en temas médicos, que no es, digamos, si prolongamos el intervalo a un año,
puede que el equipo se descalibre por X o Y situación y sus verificaciones o sus resultados mejor no van a ser asertivas. Entonces aquí nosotros en ciertos nichos de productos o servicios, estos intervalos planificados llegan a ser más constantes, algunos se hacen hasta semanal, ¿no? Depende de la utilización del equipo. Entonces, por eso hablamos nosotros de que parte fundamental, estamos hablando de hacerlo antes de la utilización de lo que vamos a medir, ¿cierto? De todo lo que vamos a medir. Ahora, si decimos que esos son los equipos de medición, están ligados a la trazabilidad de esas mediciones, ¿cierto? Entonces tenemos que tener un registro donde vayamos a obtener esos resultados y hacer ese seguimiento, darle esa trazabilidad de estas mediciones. De igual forma, la norma, pues, el mismo video nos decía, ¿no? Debemos de tener esos patrones específicos, y es por eso que muchas veces, no sé si les ha pasado, me ha pasado porque yo también salgo a hacer compras, entonces va y compra uno por allá 1 kilo de carne de res y siente que como que es menos de 1 kilo, ¿sí? Y esto se da porque pues la carnicería o el sitio no tiene calibrado y pues para ellos es 1 kilo, pero realmente no es la medida exacta. Entonces aquí esto nos da esa incertidumbre que efectivamente se calibran y se verifican constantemente estos equipos. Entonces hace parte de ello y hace parte de lo que nosotros debemos de tener en cuenta cuando tenemos esos equipos de medición. Ahora, recuerda que el numeral 7151 me hablaba sobre no solo los equipos de medición, sino tener ese rastreo, esa trazabilidad en todo lo que nosotros vayamos a medir. Yo me estoy direccionando un poquitito para ejemplos, lo que es el tema de equipos de medición, pero también vamos a tener esas mediciones de procesos cuando tenemos servicios, ¿cierto? Vamos a tener esas mediciones conforme al servicio. Por ejemplo, si nosotros tenemos venta de seguros, ¿sí? Y hablo de seguros generales, o sea, seguro de vida contra incendios, de autos, pues vamos a tener esas mediciones de los procesos, ¿cierto? Entonces, aquí determinamos nosotros también cómo vamos en esas mediciones y cuál es la trazabilidad que le damos de esas mediciones. Aquí normalmente lo consideramos como temas de equipos, pero no es solo equipos, porque cuando vengan las auditorías nos pueden pedir cómo son sus mediciones, por ejemplo, de la cantidad de producto o servicio que nosotros ofertamos con base en los lineamientos o en lo que nos hemos trazado como metas o objetivos, ¿cierto? Entonces, si decimos que el crecimiento en ventas es el 5%, pues hacemos una trazabilidad, ¿sí? De cómo está y si cumplimos ese 5%, ¿cierto? Entonces, aquí no es solo el tema de equipos, porque también estamos hablando de mediciones en todo el sentido de la palabra. El video también nos hablaba de esta partecita y nos adelantamos un poquito, ¿no? Pues que debemos de proteger estos equipos, digamos, contra daños o deteriores normales. Y la norma me dice en esta partecita que nosotros debemos como compañía, como organización, determinar si la validez de estos resultados de medición se ve afectada de maneras adversas con el equipo de medición. O sea, que, digamos, no es apto para el propósito previsto. Por ejemplo, abro unas grandes comillas. Yo he visto en compañías donde voy a asesorar, ¿sí? Que, por ejemplo, utilizan los equipos no adecuados, que miden, digamos, procesos no adecuadamente. En una textilera en Bogotá, cuando yo llegué a asesorar, pesaban la tela para prácticamente después del proceso de tejeduría. Pero cuando se empieza a analizar el proceso, el tema de la medición no es asertivo porque la empresa para ese proceso no necesita ese dato de peso, necesita los metros. Ya para un proceso subsiguiente, que es el de tinturado o acabado, sí necesita el peso de la tela para hacer formulaciones de tinta. Entonces tenían 19 puntos de control pesando la tela donde no se necesitaba. Solo necesitaban un punto de control para un solo proceso. Entonces, por eso muchas veces que hablamos acá y la norma me dice que de manera adversa nosotros usamos pues algunas mediciones,
pero la verdad no son aptas para nuestro propósito previsto. O sea, que realmente, como les decía, no hay que irse al límite, no hay que medir exactamente todo, sí debemos ser muy analíticos, al igual que los objetivos. Estas mediciones, ¿para qué las vamos a usar? Si efectivamente nos dan un valor agregado a nuestro proceso, llámese producto, servicio, un proceso que está inmerso en producto o un servicio. Porque como les digo, yo también he llegado a empresas donde minuto a minuto miden y les digo, ¿y esos resultados de qué les sirven? No, pues es que los tenemos porque así nos lo dejaron establecido. Entonces yo les digo, no, ustedes tienen que enfocarse qué les da valor agregado. Por eso esta norma me habla a mí sobre eso, o sea, eliminar todos estos temas burocráticos y eliminar procesos o subprocesos que no me dan un valor agregado. Cuando ya establecemos la norma y cuando la interiorizamos, empieza a trabajar todo el mundo mejor con base en lo que está establecido. ¿Hasta ahí alguna duda o alguna pregunta? No, todo claro. Okay. Bueno, entonces nos vamos a ir un momentito por acá. Regálame un momento. Alexander, a mí me gustaría aclarar ese tema de las mediciones en las empresas de servicios. ¿Estarían atadas al comportamiento de los indicadores que uno haya definido? ¿O cómo se materializarían empresas de servicios? Sí, ahí lo podemos atar con nuestros objetivos y hay algunas cosas que van ligadas al objetivo, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nosotros nos damos un objetivo por ejemplo, del servicio al cliente, vayamos a la empresa de servicios. Nosotros decimos, bueno, vamos a tener un incremento en servicio al cliente del 10% anual, ¿cierto? Ese es el objetivo. Pero para lograr ese objetivo, ¿cómo hacemos para que ese objetivo se cumpla? ¿Sí? Entonces hacemos seguimiento en los procesos, damos esa trazabilidad, por ejemplo. Volvamos al tema de los seguros de vida, ¿sí? Nosotros simplemente comercializamos un servicio de un producto intangible, ¿sí? Que es un seguro de vida. Se vuelve tangible en el momento que pasa y lo pagan o uno lo cobra, ¿cierto? Entonces aquí, muy sencillo, ¿cómo nosotros vamos a llegar a ese objetivo del 10% de incremento anual en la venta de nuestro producto seguro de vida? Pues tenemos que analizar los procesos también, qué mediciones vamos a hacer. Por ejemplo, la adquisición en compras, ¿cierto? Porque si yo me pongo un objetivo, una meta de vender el 10%, pero compras solo me da a mí el 5%, es imposible que yo cumpla ese objetivo, ¿cierto? Del 10% si solo voy a adquirir un 8%, con respecto a la medición que yo tengo como punto de partida. Entonces no es viable y por eso ahí empezamos nosotros a hacer esas mediciones, que para cumplir un objetivo nos vamos a adentrar y cómo vamos a cumplir ese objetivo también, y hay que hacerle seguimiento a ese cómo vamos a cumplir ese objetivo. No sé si me hice entender. Sí, señor, gracias. Ok, listo. Bueno, entonces ya vamos a mirar un poquitito vamos a ver si lo encuentro aquí rápido. Aquí. Bueno, vamos primero acá a esta partecita. Entonces, bueno, perdón. Y cuando hablamos de ese seguimiento y medición, pues lo hablábamos también en unas sesiones anteriores acerca con unos ejemplos, ¿no? Que por ejemplo para la contabilidad son cifras frías. Ustedes piden un informe, un cierre financiero, digamos a hoy 22/06 del 2021, y le salen un poco de cifras, ¿cierto? Ah, bueno, que el capital incrementó, disminuyó, que los activos fijos, corrientes, que los pasivos, que las inversiones, que los edificios, y todos son números. Pero ¿cómo analizo yo el tema de esos datos? Entonces voy a presentar un video antes de pasar al siguiente numeral, ¿vale? Entonces voy a desconectar nuevamente aquí mi mic para que ustedes puedan escuchar, ¿vale? Formación virtual, el team. Análisis de datos. ¿Qué mide su organización? Resultados de ventas, costos de operación,
¿La satisfacción del empleado o del cliente? ¿El cumplimiento de un proyecto? ¿El número de quejas o reclamos? Tal vez usted mide el número de programas que genera o el número de asistentes a estos programas. Posiblemente usted comprende cómo medirlo, pero ¿por qué lo mide? La respuesta seguramente podría ser para monitorear y hacer seguimiento, para dar premios según rendimiento, para saber cómo van las metas, porque así se viene haciendo, porque lo dice el procedimiento. La verdad no sé, solo lo hago. Si su respuesta es que mide para tomar decisiones y generar acciones, está usted en lo correcto. Usted es de las personas que dedican mucho tiempo a pensar en datos e indicadores, pero luego los guarda hasta el final del año o para cuando su jefe lo solicite. Si es así, no pierda el tiempo en capturar esa información, sea más productivo. ¿O es usted de los tantos que utiliza indicadores para registrar el pasado? Entonces, no lo siga haciendo. El pasado es historia. Lo que interesa es conocer el presente para conducir el futuro. Varias organizaciones utilizan indicadores históricos para registrar el pasado. Por ejemplo, miden si cumplieron lo que planearon, si vendieron lo que esperaban, si usaron lo que compraron, si crecieron lo que pensaban o hicieron lo que debían hacer. Si lo piensa bien, estos indicadores miden el pasado, miden dónde estuvimos, funcionan como si miráramos por el espejito retrovisor de un automóvil que nos permite ver por dónde pasamos, pero no por dónde vamos. Y por lo tanto, el problema que tienen es que no puedo cambiar el pasado. Simplemente resignarme o alegrarme, porque ya no puedo hacer nada. Lo que se cumplió, y lo que se vendió, se vendió. Los indicadores deben ser herramientas predictivas que nos ayuden a cambiar el futuro. Para eso se requiere formular indicadores que son los precursores de las metas o de las condiciones esperadas sobre los que puedo tomar acción para influenciarlos. Por ejemplo, si la meta es vender 1000 programas de capacitación, el indicador predictivo podría ser número de propuestas presentadas a clientes. Sobre ese indicador puedo actuar, pues existe una relación directa entre los programas vendidos y el número de propuestas presentadas. A mayor número de propuestas presentadas, mayor probabilidad de programas de capacitación vendidos. Por ejemplo, si alguien quiere bajar 2 kilos en 2 meses y se pesa regularmente en la balanza que guarda bajo su cama, el número que ve semana a semana es el mismo. Su peso no varía. Tal vez no debería medir únicamente cuánto está pesando, sino otras cosas que alterarán el resultado, como por ejemplo el ejercicio físico y la nutrición, donde sí puede actuar. Si va midiendo la cantidad de calorías que ingiere, minutos de ejercicio aeróbico por día, etc., tiene la oportunidad de ir ajustando según los datos que va obteniendo y así lograr el objetivo trazado. Esto no quiere decir que no haya un lugar para los indicadores históricos en el análisis de los logros alcanzados. También es importante integrar indicadores predictivos, ya que son una medida de alerta temprana que predice el resultado de los indicadores históricos. El desafío y la oportunidad es involucrar a las personas en la identificación de los indicadores que predicen el éxito y luego trabajar para mejorarlos. Y siempre hacer la pregunta, ¿este indicador proporciona la orientación suficiente para que tome alguna acción? Ganar o perder requiere que usted sepa 2 cosas: dónde se encuentra actualmente y dónde se debería encontrar. En conclusión, es importante medir para crear el futuro, en lugar de resolver el pasado. Formación virtual LTIM. Análisis de datos. Bueno, aquí entonces nuevamente volvemos a lo que ya hemos trabajado en sesiones anteriores, ¿cierto? El tema del indicador. Recuerden que ya les había mostrado una hojita de una compañía en la cual llevamos estos sistemas y muchos otros sistemas integrados. Tiene 6 normas y con base en los indicadores pues vamos a medir todo lo que nos piden las diversas normas. Pero cuando hablamos del tema de indicadores, que era lo que estábamos mostrando acá, o sea, hacer la trazabilidad de las mediciones, antes de pasar a este numeral que es el conocimiento de la organización, hablamos
precisamente eso, el seguimiento y la medición. Y recuerde lo que yo ya les había anunciado, que no medir todo o no saber bien medir también nos perjudica. O sea, estamos haciendo un trabajo en el cual no es asertivo y no nos va a dar ese valor agregado, como les comentaba en esta empresa textilera en Colombia. Es ahí donde ustedes tienen que ser muy analíticos y no invertir su tiempo en algo que no les va a dar un resultado positivo. Ya lo habíamos enunciado y nos lo refuerza el video. Pero cuando hablamos de indicadores, este es otro tema, ya nos enunció una partecita ya sobre el tema de indicadores, y hay que saber formular los indicadores, ¿no? Este es un tema que también es bastante complejo. El análisis de estos indicadores también hay que enfocarlos en lo que realmente son los objetivos dentro de una dirección estratégica de compañía. Todas las empresas son diferentes, así tengan su mismo nicho productivo, de servicio similar, pero todas tienen una estrategia diferente, todas tienen un objetivo totalmente diferente. Pregunto a alguien de los contadores que está en este momento en formación, ¿ustedes hacen análisis financiero o netamente hacen el tema contable? De las personas que trabajan contabilidad, que estamos hoy aquí recepcionando la formación, ¿ustedes hacen solo el tema contable o también se dedican un poquitico a guiar a su jefe, a su cliente en el análisis financiero? O sea, no solo darle el dato frío, la cifra fría, sino en tratar de guiarlos. Esto se nota mucho en el balance general y sus notas, ¿no? Pero ¿ustedes manejan ese tema? Sí, Alexander, pues nosotros hacemos un análisis, por lo menos, va a decir, el análisis vertical, el horizontal, y pues tratar de analizar la variación entre un año u otro, por ejemplo, un periodo y otro. Ok, sí. Entonces, cuando hablamos del horizontal, hablamos de un periodo a otro. Cuando hablamos de vertical, hablamos sobre el mismo periodo. ¿Sí es así? Es correcto, sí, señor. Sí, señor. Ok, entonces ahí es donde nosotros también en calidad, ¿cierto? Como les digo, esto nos sirve muchísimo y todo lo que ustedes conocen son temas aplicativos al tema de las normas, ¿cierto? Entonces estos análisis también nos sirven y como les decía, existen personas que se dedican 5 años al tema de metrología, pues también existen carreras como la estadística. Bueno, matemáticas y estadísticas se conocen en Colombia, en Argentina sí hay uno que es netamente estadística. Y esa estadística es eso, es tratar de predecir con cifras el pasado y cuál es su tendencia, ¿cierto? Entonces también vemos los actores financieros, los corredores de bolsa, cuando ellos en los movimientos cíclicos, como la campana de Gauss que va subiendo y va bajando, analizan estos periodos. Y por ejemplo, esto se nota también en la parte productiva de algunas compañías. Por ejemplo, actualmente tenemos una ola invernal aquí en Centroamérica, específicamente en Guatemala, ¿sí? Si yo tengo dos tipos de empresa, ¿sí? Ahorita que está lloviendo, que sentimos algo de frío, y tengo una compañía de refrescos y también tengo una compañía que vende o produce y vende café, ¿cuál de las dos sería más asertiva en estos momentos y cuál tendría esa tendencia a la alza? La de café. No hay café. Correcto, ¿sí ve? Entonces estos datos me sirven a mí para eso, ¿cierto? Y vemos que situaciones, y esto me daba risa la vez anterior que vi la noticia, Ronaldo bajó de su entrevista a 2 gaseosas de Coca-Cola y automáticamente se desplomó en la Bolsa de Valores de Nueva York el precio de la acción de Coca-Cola, ¿cierto? Y esto son cosas impredecibles, esto ya no va al tema de metrología o de estadística, sino que es algo que es impredecible. Bueno, entonces, para el tema de los indicadores, vamos a ver también otro video para que se lleven la conceptualización del manejo de los indicadores. Y como nos gusta bastante el tema lúdico, entonces... ¿Puedo hacer una pregunta, perdón? Sí, claro, con gusto, Oscar. Sí, lo que pasa es que yo como leo entiendo los indicadores, esa es una manera de medir, pero percibo que en el punto A, B y C se como que se entienden más hacia un aparato, ¿no? A un calibrador más que a un aparato que mida, ¿no? Porque calibrarse o verificarse lo entiendo como un aparato, ¿no? Luego identificarse para determinar su estado.
y al último dice protegerse contra ajustes, daño o deterioro. Entonces, yo lo entiendo como una cuestión física. Entonces, esto me hace un poquito de choque contra, sí, efectivamente tenemos medidores ya sea que tengamos un tablero de control, ¿no? Con el semaforeo Kaplan y Norton, pero no más es para aparatos que para las mediciones que estamos hablando ahorita. Sí, lo que sucede, Oscar, es que, como les decía, la norma aquí nos enfoca en dos cosas sobre las mediciones, ¿no? Y si nos vamos un poquitito aquí atrás, el recurso que debe tener la empresa para seguimiento y mediciones, nos da un poquitito el tema de los equipos, ¿sí? La segunda parte, más la segunda parte. Esta primera parte no, como hablamos de generalidades, ¿sí? Vamos a volverlo de una vez vamos a reiterarte, Oscar, la lectura. Dice, la organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los productos y los servicios con los requisitos. ¿Sí? La primera parte de generalidades no me habla tanto de los equipos, ya la segunda parte sí. Dice, la organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados son apropiados con el tipo específico de actividades de seguimiento y mediciones realizadas y se mantienen para asegurarse la idoneidad continua de su propósito. La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia para los recursos de seguimiento y medición idóneos para su propósito. Entonces aquí, digamos, sí existe en el 7152, va un poquito más al tema de equipos de medición, pero aquí en la concepción de generalidades también me da la medición de los servicios, ¿sí? Entonces, los requisitos que debemos de tener y los recursos que debemos de tener para hacer ese seguimiento y medición. Ya en la segunda partecita, en el 7152, perdón, ya me da entonces y me habla un poco más específico de los equipos de medición, ¿sí? Entonces es por eso que les hacía como la aclaración. Entonces aquí me habla y me preguntaban específicamente sobre el tema de cómo ligo el servicio para hacer ese seguimiento y medición, ¿sí? Entonces, por eso hablamos del seguimiento y por eso nos enuncian allá el tema de indicadores, ¿cierto? Entonces, es ese tema. Ya esta segunda parte, sí, efectivamente, Oscar, tiene más direccionado al tema de los equipos, o sea, el equipo de medición como tal. Por eso siempre hago como la claridad acá. Y estos dos videitos ya miramos el tema del seguimiento y la medición. Y por eso no quería pasar ahorita de conocimientos de la organización, porque pues hay que hacer como ese análisis del análisis de los datos que vamos a tener en el seguimiento y la medición y qué indicadores podemos tener dentro de ese análisis de esos datos de seguimiento y medición. No sé si te di claridad, Oscar. Sí, ya me quedó un poco más claro. Gracias. Ok, va. Bueno, entonces vamos a ver este videito, ese tema de los indicadores, ¿cierto? Este tema de indicadores lo enunciamos porque ya lo hemos visto, pues, y es un poco más a fondo porque les decía, lo que no se mide no se controla, ¿cierto? Lo que no se planifica no se hace. Entonces son algunas palabras de experticia y que les transmito con mi experiencia en estos temas de que es fundamental hacerlo porque en el tema normativo y no solo en el tema normativo para cumplir una norma, sino realmente porque son herramientas que nos sirven a nosotros como compañía, como personas en el tema de la medición, ¿cierto? Eso es como colocaba el ejemplo aquí en Guatemala, que tengo un amigo que aquí en Guatemala nosotros lo que conocemos en Colombia cuando le dicen, es que usted es un borracho, o está borracho, está ebrio, o está enratonado, decían en Venezuela. Aquí dicen es bolo, aquí en Guatemala le dicen, usted está todo bolo. Y estas personas le cuento algo personal, pues, de un amigo aquí en Ciudad de Guatemala, que la persona lo invita a uno a tomarse una copa de licor y él hasta que no se embriaga y ve el amanecer del día siguiente, no deja de beber. Entonces, ¿qué sucede con esto? Pues que no se mide, ¿cierto? Entonces, muchas veces uno no mide incluso hasta lo personal. Muchas veces no mide el tema económico. Entonces, por eso le digo que la norma no es solo para el tema empresarial y de calidad, ¿cierto? Nosotros tenemos que incluso medir nuestros recursos, nuestros ingresos personales y saber cómo los distribuimos, ¿cierto?
¿Y qué es lo que exactamente vamos a medir dentro de nuestro ámbito personal? Entonces esto da un poquitito. Ahora, recuerden el tema que acabamos de ver en el video anterior, y yo lo había tomado con antelación, ¿no? Que uno se hace promesas al iniciar un año y dice, no, efectivamente este año voy a bajar 2 kilos, pero no hace ese seguimiento, esa medición, esos análisis bien llevados, llega el 31 de diciembre a comerse nuevamente las 12 uvas en los 12 campanados, que yo nunca me las he podido comer, y nuevamente se hacen la promesa. Entonces es aquí donde no tenemos realmente internamente como personas esos análisis de mejora continua. Bueno, y entonces para nosotros poder tener ese tema de indicadores que lo acabamos de ver con el seguimiento y la medición, este video nuevamente lo coloco hacia ustedes para nuevamente retomar el tema de cómo podemos ser un poco más asertivos cuando hablamos de los indicadores de gestión, ¿vale? Voy a desconectar mi mic para que ustedes lo puedan escuchar. Formación virtual, el team. Indicadores de gestión. Un indicador es una señal que entrega información, algo que indica o que sirve para indicar. Un indicador de gestión es la relación entre variables que permiten observar aspectos de una situación y sus proyecciones. Y tienen como finalidad identificar el nivel en el que se logra un objetivo, además de monitorear el desarrollo de los procesos. Los indicadores pueden tener variables cualitativas o cuantitativas, ya sea que correspondan a percepciones sobre un objeto o a medidas de cantidad. De acuerdo con lo que monitoreen y midan, estos se categorizan en 3 niveles: estratégicos, tácticos y operativos. Y se clasifican según la interrelación de las actividades: costo, recursos, productos, resultados, con la operación de los procesos. De acuerdo con su tipología y tiempo de medición, pueden ser de economía, de eficacia, de eficiencia y de efectividad. De economía, miden la movilidad financiera. De eficacia, miden el logro de la meta establecida. De eficiencia, miden el uso de los recursos utilizados. Y de efectividad, miden el impacto de los resultados planificados. Algunos ejemplos de estos indicadores son: según la perspectiva, los indicadores pueden ser de perspectiva financiera, clientes y mercado, procesos internos y aprendizaje y crecimiento. Para establecer un indicador, se requiere comprender qué es lo importante a medir, es decir, cuál es el factor clave de éxito. Por ejemplo, una organización tiene como propósito aumentar el número de clientes y su satisfacción a través de un servicio oportuno con productos de alta calidad, identificando así 2 factores claves de éxito que corresponden a qué se quiere lograr y 2 que corresponden a cómo se va a lograr. Un indicador de gestión se mueve dentro de un rango y tiene una proyección hacia una meta deseada denominada umbral. Para su implementación se necesita tener un objetivo, identificar los factores claves de éxito, definir los indicadores para los factores claves de éxito, determinar el rango de gestión, planificar cómo se va a medir, asignar los recursos necesarios, tomar los primeros datos, validar el indicador, mantener en uso el indicador. Además, el indicador debe cumplir con los atributos de tener los datos disponibles, ser utilizable por cualquier persona en cualquier momento, permanecer en el tiempo, contar con información veraz, tener relación con lo que se está midiendo, expresarse en una fórmula numérica, ser adecuado para tomar decisiones, ser comparable con periodos anteriores, servir de control y ser el más conveniente. La caracterización de un indicador se elabora en una ficha técnica que describe
nombre del indicador, origen de los datos, expresión matemática, unidad de medida, umbral, tendencia de los datos, frecuencia de recolección de los datos, responsable y metas deseadas. Metas que son identificadas bajo una convención semaforizada de colores, lo que permite visualizar de manera rápida el nivel en el que se alcanzó la meta. Los datos obtenidos de los indicadores de gestión suelen presentarse a través de gráficos estadísticos que facilitan el análisis de los mismos. Los más usados son gráfico de barras, gráfico de líneas, gráfico de control, gráfico Pareto, gráfico de sectores y gráfico de dispersión. El análisis e interpretación de los datos es esencial en la formulación de los indicadores de gestión. Interpretar hace referencia al proceso explicativo que permite determinar las relaciones causa-efecto y sus repercusiones en cadena, y analizar al proceso de categorización y descripción del comportamiento de un objeto con el fin de conocer su direccionalidad y tendencia. Para interpretar y analizar los datos, se suele utilizar la técnica de las 5 W y una H, es decir, preguntas correspondientes al qué, por qué, quién, dónde, cuándo y cómo. Diseñar indicadores requiere deshacerse de 5 paradigmas. 1, 2, 3, 4 y 5. En la construcción de indicadores se recomienda centrarse en los pocos vitales y no en los muchos triviales, que sean sencillos, objetivos y de fácil manejo, que sean un sistema temprano de alarmas y no de historias, que se apoyen en los medios tecnológicos existentes y que estén alineados con la toma de decisiones. Formación virtual, el TIM. Indicadores de gestión. Ok, como les decía, entonces simplemente retomamos este tema para tener un poco más de recorderis y poder generar este tema del numeral 7151 y 7152, antes de pasar al tema de conocimientos de la organización. Bueno, vamos a terminar nuestra sesión de hoy en este tema de conocimientos de la organización, pero quiero explicarles algo ya para el día de mañana con el tema netamente de lo que son los módulos que ustedes ya están ahí inmersos en Classroom, y vamos a ver, como les digo, este tema, la unidad 1 es la base de todo este sistema porque lo explicamos uno a uno y nos direccionamos hacia la norma. Ya este es el módulo 2 donde hablamos de los principios de la calidad, ¿sí? Es muy sencillo, básicamente son 7 los principios, aquí están los 7 principios de la calidad, ¿sí? Y aquí pues es un enfoque realmente muy claro de lo que comprende la norma en los 7 principios. La norma solo me enuncia a mí los 7 principios, no me los explica dentro del numeral 4 al 10º. Y es fundamental que ustedes conozcan estos 7 principios. Por eso el tema del módulo 2. La norma me lo enuncia por allá en la parte inicial, cuando hablamos de principios de lo que es el tema normativo. Pero solo son enunciados, ¿no? O sea, no son explicados como tal. Y esto es un análisis que nosotros hacemos básicamente después de empezar a ver estos 6 primeros módulos. Recuerden que solo del numeral 4 hacia el 10º es auditable. Los 3 primeros, incluyendo este de principio, simplemente es información. O sea, hasta aquí es netamente información del 0 al 3. Cuando ya viene el sistema de auditorías,
o de implementación, vamos a correr desde el contexto de la organización, que fue donde empezamos a analizar. Pero ya el módulo 2 que me habla de los principios de la organización, pues es fundamental que ustedes conozcan estos principios de la gestión de calidad. Y ligado a ello, pues es todo el tema del desarrollo de lo que es la norma, ¿no? O sea, si nosotros vamos a mirar, pues ya tenemos parte de ello. Solo nos falta el tema de mejora, toma de decisiones basada en la evidencia, que es lo que estamos mirando en este momento, ¿cierto? O sea, es lo que les enunciaba, que como para mí una cifra fría, digamos, en la parte contable, una cifra fría en la parte de calidad, ¿cómo la puedo yo tomar una decisión? Pues es un análisis que debo hacer. Ese análisis está ligado con todas las herramientas que ya hemos analizado, ¿cierto? Entonces, con el tema de indicadores, con el tema de las herramientas que nosotros vamos a tener, y es para eso esa toma de decisiones. Solo nos faltaría mejora, pero mejora es el capítulo 10, ¿cierto? Entonces, en el capítulo 10, no nos, digamos, este es más sencillo, pero la idea es que ustedes lean el día de mañana, mañana es miércoles, el tema de este módulo de principios de la gestión de la calidad, ¿sí? Es muy sencillo, no van a tener ningún complique, como le digo, la norma simplemente me enuncia estos 7 principios de la calidad, pero para que ustedes vayan comprendiendo un poquitito más el tema normativo desde toda perspectiva, desde todo enfoque, pues van a leer el módulo y lo vamos a hacer asertivo en nuestra primera evaluación, ¿cierto? En esta primera evaluación, vamos nosotros a... Regálame un momentito, por favor. Qué pena. Regálame un momentito, por favor. Qué pena con ustedes, una llamada que me entró así de momento. Se me va. Bueno, ustedes van a encontrar acá en el trabajo de clase, van a encontrar, regálame un momento que no me dio acceso. No me deja ingresar. Bueno, básicamente ustedes van a encontrar aquí ahorita lo podemos volver nuevamente a verificar, no, pero no sé por qué no me da acceso. Regálenme un momento, por favor. ¿Y si nos vas a apoyar con los videos que acabas de pasar? Sí, yo los envío ahora. Ya sé por qué no me vas a ingresar, es que tengo cuenta cambiada. Bueno, netamente para no demorarlos tanto, ustedes en Classroom van a encontrar ahí el desarrollo de la evaluación 1, por favor, evaluación 1. Son 10 preguntas, son falso o verdadero y están ligadas al módulo 2, ¿sí? A este módulo 2, que es muy sencillo, como le digo, la idea es que lean el módulo. Nuevamente les reitero que la norma no me da a mí el tema de explicación básica de lo que es, digamos, estos 7 principios, pero sí es bueno que ustedes los conozcan y por eso van a leer y el día viernes van a presentar su evaluación. ¿Listo? O no, dejémoslo van a presentarla y vamos a dar un espacio hasta el día lunes, antes del inicio de la sesión, ¿vale? Para que ustedes realicen su evaluación. O sea que desde mañana la pueden realizar ahí por Classroom, ingresan ya con el código, con todo lo que tienen ustedes ahí y van a realizar, buscan evaluación 1. O sea, leemos el módulo 2 y hacemos la evaluación 1. Sí, señor. Gracias. No, espera. Regálame un momento porque ya entré en... Regálame un momento, por favor, acá.
tema, por lo que nos están adecuando el tema de la grabación del... ¿De qué? Del... Vamos a ver si me entra por acá. Nos están arreglando el tema de que de grabar las sesiones, entonces creo que tenemos conflicto, sí. Tengo conflicto al ingreso. Entonces, hagamos una cosa. Mejor mañana les describo mejor para que ustedes lo puedan evidenciar, ¿les parece? Para no conflictarnos ahorita. Pero sí ya tenemos que hacer el análisis de la evaluación del módulo 2. ¿Listo? Bueno, entonces quedamos nosotros listos y predispuestos para el día de mañana. Empezamos en el numeral 71, perdón, 7156. 716, perdón. Conocimientos de la organización, ¿vale? Siendo las 9:18 hora Colombia, México, Ecuador, y siendo 8:18 hora Guatemala, hacemos un pequeño feedback, 2 personas rápido que nos hablen sobre lo aprendido el día de hoy, qué nos quieren aportar sobre lo aprendido el día de hoy. Dos personas rápido que nos quieran aportar. ¿Cómo visualizaron la sesión de hoy? Si les gustó, si aprendieron, qué dudas tienen. No, Alexander, pues como siempre, la verdad, todo muy claro, dadas el espacio para hacer las preguntas en el momento en que se van generando. Por mi parte, yo voy bien. Si en algún momento, la verdad, ya de la lectura, pues me llego a frenar, te estaría escribiendo o te estaría hablando, pues en la próxima sesión. Ok, listo. Bueno, entonces creo que sí hemos sido asertivos en el tema de las asesorías, y como dicen aquí en Guatemala, no tengan pena de escribirme. Ya hay algunas personas que me han escrito por temas independientes, pero pues estamos para contribuirles a todos, ¿no? Entonces no tengan pena de escribirme ahí por el interno. Cualquier duda que tengan, por favor, entonces me la escriben y con gusto estamos prestos para colaborarles, ¿vale? Entonces, les deseo a todos una excelente noche, bendiciones, que tengan un excelente día miércoles y se siguen cuidando porque aún está crítico el tema de pandemia. Pues igualmente. Gracias, buenas Muchas noches. gracias. Gracias.